Bien, buenas tardes a todos. Yo intentaré ser comprendido en portuñol. Me disculpen cualquier falla en términos de la lengua española. Me gustaría primeramente, decir cuánto feliz estoy por estar acá en Argentina con nuestros amigos, hermanos, que yo puedo hablar en nombre de la Sociedad Brasileña de Columna. Estaba ahora a poco trocando mensajes de WhatsApp con los otros miembros de la Sociedad Brasileña. Actualmente yo soy el primer secretario y ahora fomos electos para vicepresidencia de 2019. La relación entre la Sociedad Brasileña y Argentina de Columna es muy importante, y cursos como este, que me gustaría de agradecer Pablo Sirna por la invitación, son cursos que nosotros tenemos más chances de cambiarnos nuestras opiniones y dividirnos diferentes opiniones sobre temas muy importantes. Entonces, cursos de controversias como estos son los mejores en términos de enseñamientos en nuestras prácticas. Ok, vamos a empezar con esta primera presentación hablando sobre TILIF mini-invasivo. Empezamos a hacerlo en 2004 y tenemos hace 1000 casos hechos por todo este tiempo, que básicamente nos trae los principios de la cirugía mini-invasiva, que son los mismos objetivos de la cirugía abierta. Entonces, la descompresión adecuada de los elementos neurales, obtención de una fusión sólida y una preocupación creciente por la restauración del alineamiento, que es tan fundamental mismo en los casos de enfermedad degenerativa de 1 y 2 niveles. Entonces, restauración del espacio intervertebral, de la altura foraminal y de balance sagital de forma general. Cuando hablamos sobre cirugía mini-invasiva, estamos queriendo proteger la estructura, el chaleco natural que tenemos en la parte posterior de la espalda, especialmente el músculo multífidos, que frecuentemente es lesionado, denervado, desinserido con las técnicas posteriores abiertas convencionales. No que la cirugía abierta sea un monstruo, pero a todos sabemos que cuanto más le corta, cuanto más se va a doler. The more you cut, the more you hurt. Es sensitivo esto, es algo que naturalmente todos sabemos. Y la razón es que la movilidad muscular en los accesos posteriores puede ser clínicamente significante y hasta 1/3 de nuestros pacientes con dolor, atrofia muscular y debilidad. Entonces, como le dije, empecé en 2004 con una técnica que la técnica de artrodesis transforaminal es la más popular forma de artrodesis intersomática hecha en todo el mundo. Es una forma adecuada de hacer la artrodesis. Tiene las ventajas de la fusión intersomática, con menor trauma al tejido nervioso especialmente, evitando las estructuras vasculares anteriores y principalmente siendo una anatomía familiar para los cirujanos de columna, razón esta pela cual la popularidad es tan grande. Las indicaciones cuando hablamos de TILIF mini-invasivo son las mismas indicaciones del TILIF abierto. La espondilolistesis de bajo grado, síndrome de postlaminectomía, disectomía y la enfermedad degenerativa con o sin estenosis. La técnica, yo prefiero tubos, retractores tubulares que retractores expansibles, porque, como descrito por Kevin Foley, un gran amigo, nosotros teníamos la condición de exponer la articulación facetaria y mantener 1/3 de esta articulación en la parte lateral del tubo y 2/3 medialmente, para hacermos una desarticulación que empieza especialmente con la articular inferior. De esta forma, vamos a hacer, como descrito por Harms en 1982, la técnica abierta, los mismos pasos. No hay necesidad de hacer una retracción en la profundidad. Entonces, no va a ser un iceberg que se tiene una incisión pequeña en la piel en una gran lesión en la profundidad. Tendremos que mantener la misma incisión que tenemos en la piel hasta la profundidad y utilizarmos las herramientas como raspas, cutters, shavers, curetas, para hacer la preparación de los platillos de la misma forma que hacemos en la cirugía abierta.
Al final tenemos un abordaje del foramen con la raíz transeúnte, la raíz que está saliendo aquí caudal craneal y un abordaje transforaminal verdadera. Costumamos pasar los alambres guías antes de la colocación del tubo para después seguirmos con la fijación percutánea de los tornillos. Nosotros sabemos hoy por hoy que la preocupación con el alineamiento y restauración de la lordose segmentaria es muy importante, siendo que hoy utilizamos cajas más en formato de banana cage, más anteriores para restaurar más la altura anterior cuando comparado a la posterior, y teniendo siempre las preocupaciones del alineamiento sagital como en toda la cirugía de columna. Ese estudio de Global Spine Journal demuestra que cajas más anteriores y más grandes, como 14, 13 milímetros, son más capaces de restaurar el alineamiento sagital que cajas oblicuas colocadas de manera al promedio del espacio discal. La técnica de descompresión será tema de una otra charla, pero hay posibilidad de hacer descompresiones muy amplias por un acceso uniportal, tubular, pasando de un acceso uniportal a una descompresión bilateral, bipedicular. Y la incisión de tornillos pediculares percutáneos es la técnica estándar muy conocida de todos ustedes. Uno se puede utilizar hoy técnicas de navegación para disminuir la irradiación ionizante que tanto nos preocupa con las técnicas mini-invasivas. Entonces, la protección del cirujano debe ser algo fundamental y de preocupación primera. El TLIF mini-invasivo, casos que estoy mostrando, casos de 10, 11 años de postoperatorio, pacientes obesos, enfermedades de un nivel, de 2 niveles, de 3 niveles, y siempre respetando el principio de la cirugía de columna. Las tasas de fusión, como la literatura se demuestra, son equivalentes a las técnicas abiertas. Y aquí un caso que les demuestro con 10 años de postoperatorio, una fusión que no hay dudas de la calidad que uno se puede obtener. En términos de resultados, nuestros resultados publicados especialmente en la revista Columna, aquí en Latinoamérica, una revista importante de Brasil, pero utilizada también en otros países. Tenemos tasas de fusión que son equivalentes, con tiempo de internación hospitalaria menor, un sangrado bastante menor y un tiempo quirúrgico razonable por estas técnicas. Diversas publicaciones que nosotros hicimos en la última década. Pero la literatura, ¿qué dice la literatura en términos de TLIF mini-invasivo? Esta meta-análisis European Spine Journal 2015, 14 artículos, índices, tasas de fusión semejantes, pero con mayor índice de revisiones y readmisiones en el grupo mini-invasivo. Otro trabajo de Spine Journal, 2014, un prospectivo con 66 pacientes, el grupo abierto y TLIF, o TLIF mini-invasivo com menor perda sanguínea, hospitalização pós-operatória, custo hospitalário e VAS ou Oswestry menor para o grupo de mini-invasão e mostrando o custo-efetividade da técnica, especialmente para casos de espondilolisteses de grado 1, de bajo grado, desculpa. La comparação, outro estudo de Global Spine Journal, 2014, outra meta-análise, 14 estudos, quase 1.000 pacientes, e sem diferença em termos de cirurgia, tempo quirúrgico, complicações, fusões, VAS ou Oswestry, pero o grupo MIS com menor perda sanguínea, alta hospitalária precoce, VAS menor em termos de segmento a largo prazo. Outras indicações mais avançadas, como a espondilolistesis de bajo grado, onde se deve ter o conhecimento bastante regular de que o fluoro se deve manter um alinhamento com o tubo para ligar, especialmente ao espaço 5.1, que algumas vezes não se hace de maneira simples, não. Como neste caso, um paciente operado, uma cifose congênita,
toracolumbar y desarrolló una hiperlordosis. Entonces el ángulo lombosacro es bastante difícil de hacer una cirugía por el tubo, pero con una estrategia que es cambiar, por ejemplo, la dirección de la colocación de las bajas y posicionar su microscopio como paralelo al paciente, se va a tener visualización adecuada. En la espondilolistesis, restauración se ocurre por distracción secuencial, a colocación de cajas autodistractoras, reducción basada en los tornillos y finalmente la compresión del sistema que será necesaria para la restauración de la lordosis segmentaria. Como uno se puede ver en este caso, una espondilolistesis simple, el caso de día a día, grado 1, con enfermedad degenerativa, y el restablecimiento de la lordosis segmentaria que uno se puede obtener con esta técnica. En términos de complicaciones quirúrgicas, tenemos diferentes complicaciones en diferentes accesos. No hay un acceso solamente que sea capaz de solucionar todos los problemas cirujanos de columna. Entonces estamos hablando sobre una de las herramientas disponibles para nosotros hoy para hacermos cirugías más seguras y con restauraciones más adecuadas y con menores tasas de complicaciones. Pero hay ainda una preocupación en términos de déficit neurológico que, en nuestra opinión, ocurre por diferentes abordajes por la misma técnica. La técnica del TLIF normal, abierto, fue descrita por Harms, desarticulando la faceta inferior, llegando al punto más medial del triángulo de seguridad, entonces haciendo abertura del forame de medial para lateral. Esto ocurre protegiendo la raíz, especialmente el ganglio de la raíz proximal. Cuando uno se hace a técnica como descrita, las tasas de déficit neurológico se caen bastante cuando comparados a un abordaje más lateral, más extraforaminal, que algunos autores están descubriendo más recientemente. En términos de complicaciones perioperatorias, por tanto, hay un cuestionamiento de la tasa real de déficit neurológico por el abordaje de TLIF. Y algunos puntos que yo me gustaría de considerar y tal vez disponer de exámenes de estudios preoperatorios como la difusión, neurografía por difusión en resonancia magnética, empezar medialmente como describimos, manipular el foramen de manera más cuidadosa y delicada, controlando el sangrado, identificando adequadamente las raíces nerviosas, evitando, por tanto, lesiones inadvertidas. Y limitar su exposición lateralmente, especialmente sobre el ganglio de la raíz dorsal. Por tanto, nas condiciones comunes en las degenerativas lumbares, el TLIF mini-invasivo se puede ser utilizado con una herramienta segura, efectiva y costo eficiente, y que mejora los outcomes, especialmente a corto plazo, disminuyendo el dolor, disminuyendo la pérdida sanguínea, reducindo el tiempo de internación hospitalaria y especialmente manteniendo las tasas de complicaciones de la exposición radiológica a niveles aceptables. Y os benefícios a largo plazo estão mais recentemente, agora, después de 10, 12 años de publicaciones sobre el tema, más recientemente publicados y con la literatura más adecuada sobre el tema. Pero es una técnica que se tiene, sí, una curva de aprendizaje. Esta curva de aprendizaje es íngreme y se debe ser respetada. Entonces, sea honesto contigo mismo y saiba cómo utilizar la técnica y cómo desarrollarla, empezando con casos más sencillos, al nivel 4.5 o 3.4, pero especialmente al nivel 5.1, muchos detalles deben ser relembrados. Muchas gracias. Gracias por su pregunta. Empezamos nuestra experiencia con TLIF mini-invasivo, disminuyendo de 2 días el tiempo de internación. Hoy por hoy, me digo con tranquilidad para nuestros pacientes
que al día siguiente se va a casa, o sea, menos de 24 horas. Le digo que más de 95% de los casos conseguimos lograr este tiempo de internamiento, o que es muy bueno, especialmente para la fuente pagadoras y para los hospitales, que ve en esta abordaje una posibilidad de hacer más costo-efectividad para los pacientes. Entonces, te digo que mis pacientes, cuando operados por la mañana siguiente, menos de 24 horas están en casa. Excelente. Las técnicas posteriores tienen como grande punto de dificultad la preparación adecuada de los platillos. Entonces, cuando comparado, mi próxima charla será la mejor abordaje. Yo he hecho bastantes abordajes anteriores y laterales. Nosotros sabemos que la abordaje posterior, sea abierta o minivasiva, es más trabajosa en términos de carpintería, en términos de preparación de los platillos, y se necesita más tiempo y más dedicación por parte de los cirujanos de columna para hacer una preparación adecuada. Ok, ese es el primer punto. El segundo punto es, se debe utilizar lo que hay de mejor en términos de injerto para obtener una tasa de fusión adecuada. Entonces, yo utilizo injerto local de la faceta, de lámina, que estoy haciendo para cuando hago la desarticulación de la faceta, por el acceso transforaminal, por supuesto. Y yo utilizo una trefina percutánea. Entonces, por la misma incisión, por ejemplo, para 4551, por la misma incisión, yo saco con una rolla. Es rolla en español, yo no sé exactamente, pero una cantidad de injerto dentro de una trefina percutánea. Entonces, es un acceso muy tranquilo y minivasivo también, que junto al injerto de la faceta y la lámina, está en cantidad y en calidad adecuada para promover la fusión. El micrófono no está ligado. Disculpa, no estoy. Sí. En L5S1, donde los resultados a largo plazo son bastante parecidos al año de cirugía. Los resultados son más o menos parecidos. Y el abordaje para hacer un L5S1 no es muy agresivo y muy violento. Realmente la exposición, nosotros estamos iniciando nuestra curva de aprendizaje en la cirugía mínimamente invasiva. Realmente, pesando las dos técnicas, vos estás totalmente convencido que L5S1 es mejor lo mínimamente invasivo que lo clásico, que tardamos 1 hora y media y el paciente no se va al día siguiente, pero se va en 2 días. ¿Realmente estás convencido de que en L5S1 vale la pena? Yo tengo como principio que, por ejemplo, para 5.1, yo no sé exactamente en Argentina, pero en Brasil los anestesiólogos continúan siendo un poco difíciles en algunos servicios, especialmente de hacer la preparación adecuada y dejar sus pacientes relajados bastante para retraer los músculos. Cuando vemos la anatomía de 5.1, especialmente de multífidos, el gran volumen del músculo en ese nivel, frecuentemente vemos, por ejemplo, tornillos de S1 pasados como directos, retos, sin convergencia ninguna. Y cuando vemos esto, no es porque el cirujano no tiene la capacidad de hacerlo de forma convergente, es porque los músculos están tan firmes en esa región que te limita un poco la manipulación de sus instrumentales. Entonces, en mi punto de vista, la disección necesaria para 5.1 es hasta más grande que, por ejemplo, para 4.5-3.4. Entonces, yo tengo en mis manos más dificultad de hacer un 5.1 abierto que mini-invasivo. Entonces, el tiempo de apertura, el tiempo de disección, el tiempo de preparación, el tiempo de cierre, es la diferencia que yo tengo de 1 hora
em minhas manos, claro. Há cirujanos muito experientes que fazem isso com bastante facilidade, aberto. Mas em minhas manos, o sangrado é menor, a exposição é mais curta, a facilidade que eu tenho para pôr meus tornillos é mais tranquila e eu não tenho que chamar meu anestesiólogo em la responsabilidade tanto por la relaxação. Gracias. Pregunta técnica. El doctor Patarano de Mar del Plata. Cuando coloca el clip, previamente coloca los tornillos y hace distracción para mejorar el acceso al clip. Solamente para ter certeza que compreendi. Se eu hago alguma distração basada nos tornillos? Excelente. Excelente pergunta. Eu não hago distração basada nos tornillos para evitar o afrouxamento de la fijação, ok? Quando utilizo tornillos para manter o ganho, em casos de espondilolisteses, como eu he demonstrado, especialmente para 5.1, quando temos espaço muito colapsado, empiezo a trabalhar com distractores e fazer a disectomia, especialmente com uma cureta curva, com angulação para frente, e fazer as liberações posterolaterais do espaço. Nunca poner um distractor e girá-lo, porque desta forma se vai a fracturar seus platilhos. Então, vamos fazendo progressivamente a liberação do espaço, com distractores rombos que vão ganhando espaço. Uma vez que ganho o espaço adequado, 8, 10 milímetros, me vou a fijar os tornillos contralaterales nessa posição, para então ter capacidade bastante de poner mi cajas grandes, largas, de 12, 14 milímetros, idealmente, mais anteriores, e depois vou a comprimir o sistema. Então, não utilizo os tornillos para fazer a distração, mesmo porque a distração, quando se hace basada nos tornillos, não se hace adequadamente para abrir o espaço. Então, eu prefiro abrir o espaço com dilatadores intersomáticos, manter a fijação e depois, ao final, fazer a compressão do sistema. E outro ponto bastante relevante e importante é que, rutinamente, hoje, eu tenho realizado uma osteotomia das facetas contralaterais para mobilizar melhor o espaço e ganhar mais doses segmentárias. Coisa esta que nós estamos fazendo nos últimos 2 ou 3 anos. Inicialmente, com a descrição da técnica, não se previa fazer a osteotomia das facetas contralaterais por essa razão. Mas eu penso que hoje é muito importante. Hola, buenas tardes, doctor. Soy Join Guimbar del Sanatorio Allende. Primero felicitarlo por el premio al mejor trabajo científico en Milán. Gracias. España, el Global de ahora. Mi pregunta es, sabiendo el índice de complicaciones comparativamente entre el X-Leaf y el Mist-Leaf que acaba de presentar, ¿cuál es la técnica que usted prefiere realizar? Sí. Mira, são casi 1000 casos hechos de TLIF mini-invasivo. El TLIF mini-invasivo foi em minha vida como uma paixão. Que empezamos em 2004, nadie em Brasil ouvia falar sobre isto. A primeira série que demonstramos em 2006, quedamos com uma plateia totalmente, o que é isto? Nadie havia começado a fazer algo como isto. É uma cirurgia realmente muito efetiva. Pero eu não estou cerrado a novas tecnologias e novas razões pelas quais eu cambio o que hago hoje por hoje. Em minha próxima charla vou falar exatamente sobre isso. Então, o número relativo de meus casos de Mist-Leaf tem diminuído nos últimos anos. Por quê? Eu estou fazendo mais e mais ALIFs para el 5S1, por conta da oportunidade única de restabelecimento do alinhamento sagital, e eu he hecho X-Leaf para 4, 5 e outros níveis, especialmente em casos que antes eu utilizava o TLIF mini-invasivo.
Entonces, por ejemplo, un ejemplo clásico, una espondilestesis lítica en 4-5. Estamos hablando ahora en horario de almuerzo sobre un caso semelhante. Una espondilestesis L4, L5, paciente obesa, lítica, grado 2, con abordaje lateral y fijación con tornillos percutáneos en decúbito lateral, es una cirugía de 1 hora y 10 minutos. Entonces, mismo teniendo y acreditando que el TLIF minivasivo es un excelente abordaje para esto, yo pienso que el abordaje lateral es más efectiva ainda para este tipo de paciente. Entonces, nosotros en Brasil tenemos también, yo pienso que es lo mismo aquí en Argentina, dificultad cuanto las fuentes pagadoras, por ejemplo, de aprobar una técnica o aprobar a otra. Y unas veces te pide algo y el plan de salud le dice, no me voy a pagar esto para este paciente, solo pago aquilo. Entonces, muchas veces sus herramientas tienen que tener más herramientas en su arsenal y utilizarlas de acuerdo con el juego. El doctor Jorge Salas Braconi, acá a mi izquierda, creo que ya es bastante conocido por todos ustedes y es quien nos va ahora a presentar algunos casos realizados por él con técnicas así mínimamente invasivas de TLIF. Y los casos van a ser discutidos por los siguientes médicos a los que invito a subir al panel: el doctor Víctor Berna, Guillermo Holman, el doctor Nahuel Barquero. Pierre Bernard, ¿está en la sala? Y moderará esta mesa el doctor Hassel Barquero. La idea al elegir estos casos es ir en forma progresiva con respecto a la complejidad de los mismos. Nosotros realizamos nuestra actividad parte en un hospital público, que es el Hospital Santoyani, y el primer caso que les voy a mostrar es una mujer de 48 años, ama de casa, con una lumbalgia crónica con episodios reiterados de irradiación al miembro inferior, que no ha mejorado con el tratamiento incruento, llámese bloqueos, kinesiología, analgésicos. Estas son las imágenes donde el segmento que está más afectado, el segmento L5-S1 no se ve, pero va a ser más categórico estas imágenes para que ustedes consideren las opciones de tratamiento. Evidentemente, bueno, lo que yo destaco de esta imagen, que es categórica, es la discopatía L5, L4, con un disco que es central. No es un disco quizás el ideal para el abordaje, para un TLIF, pero sí creo que es el ideal como para comenzar el tratamiento en relación a la facilidad del abordaje por vía mínimamente invasiva. No sé si ustedes quieren hacer algún comentario con respecto al tipo de opciones que le pueden ofrecer a este paciente. Obviamente la mesa es sobre procedimientos mínimamente invasivos y creo que los desafíos se plantean fundamentalmente por la ubicación de la discopatía, que es más bien central, y en el momento de tomar la conducta terapéutica fue nuestro objetivo a vencer, ¿no? Si realmente podíamos hacer por una vía lateral, como puede ser la transforaminal, podríamos llegar a descomprimir ese disco que es más central. Me gustaría escuchar algún comentario con respecto a esta apreciación. Víctor. Creo que sí. El tubo te permite, yo creo que es un caso ideal, independientemente de la localización del disco, haciendo la retracción de la dura madre como el tubo te permite. Nosotros utilizamos más separadores expansibles que tubos, pero estamos variando hacia los tubos. Pero yo creo que sí, que llegás, creo que es un caso ideal, L4, L5, independientemente de la localización del disco. Estoy de acuerdo con vos, le haría lo mismo. Sí. Para
generar un poco de discusión, también Sí. mínimamente invasivo sería la alternativa a hacerle una LIF, Una LIF. siendo central y no Sí. teniendo tanto componente foraminal. ¿Alguien está de acuerdo con el ALIF? Doctor. Yo estaría más de acuerdo con la mínimamente invasiva que la LIF. A ese nivel, pues si fuera L5, S1, sería distinto, ¿no? Claro. Y con respecto a un procedimiento que no tenga instrumentación, ¿alguien optaría, y por qué sí optaríamos en hacer un procedimiento con artrodesis? O sea, yo tengo elementos como para defenderlo, ¿no? La fijación, pero ¿a alguien del panel le gustaría hacer una disectomía que tantas veces es propuesta y tan pocas veces la hacemos? Pero la paciente tiene predominantemente dolor lumbar. Los episodios de dolor radicular existen, pero vos comentabas, Claro. por lo menos por tu presentación, que lo que dominaba el cuadro es el dolor lumbar. La disectomía simple no cura la lumbalgia, a veces la empeora y agrava la inestabilidad del segmento. Si la lumbalgia es el síntoma dominante, con ese disco yo le haría una fusión monosegmentaria, que es la mejor de todas, porque dejar el disco lumbosacro y dejar el disco L3, L4, la monosegmentaria creo que es la mejor de todas las fusiones, y en L4, L5 el abordaje MIS es de elección. Perfecto. Bueno, nosotros además vemos en la reso, que se puede ver en la faceta del lado izquierdo, se ve un proceso degenerativo que también estaría en línea con el pensamiento de Víctor. No sé si quieren hacer algún comentario más. Bueno, evidentemente hicimos el procedimiento, un procedimiento realmente simétrico con respecto, en este caso, a los dos abordajes, con muy buena evolución. La caja realmente, con respecto a la liberación central, la caja quedó, a nuestro entender, muy bien centrada, con una cantidad de injerto, como se ve en la radiografía, aceptable. Y un detalle que no es menor, todos los casos que nosotros presentamos son todos casos hechos con tornillos macizos, no son tornillos con alambre guía. No es por una limitación nuestra, sino creemos que sinceramente hace más complejo el procedimiento. No sé si quieren hacer algún comentario con respecto a la imagen que ven. La señora tuvo una muy buena evolución, ya lleva operada 4 años y la vemos periódicamente porque al esposo lo operamos hace 15 años, así que es como parte de la familia, ¿no? No sé si quieren hacer un comentario con respecto al... Una pregunta, un Sí. detalle técnico. ¿Pusiste hueso por fuera de la caja? No. La verdad que el intento que siempre está en nuestra cabeza, ¿no? Tratar de colocar injerto, digamos, en la forma tradicional, posterolateral sobre las transversas, realmente con esta técnica no lo hemos hecho nunca. No lo hemos Delante hecho. del disco. ¿Cómo? Por delante sí. Siempre le colocamos el hueso antes de poner la caja, como habitualmente lo hacemos también a cielo abierto, ¿no? A veces, como vamos a mostrar en algunos casos, no tenemos suficiente cantidad de hueso de la faceta y en uno de los casos vamos a mostrar, pero sí, siempre se lo colocamos como para tener un punto de referencia. Doctor, ¿algún comentario? Sí, que le ponen primero, decís hueso, luego la caja, ¿no? Detrás de la caja no pusieron nada. ¿Cómo? En el espacio intersomal, o sea, donde está la caja, le pusieron hueso primero, luego impactan la caja, ¿no? Claro, pusimos hueso previo a la caja y dentro de la caja hay... No, pero no detrás de la caja. No, detrás no. No por el... Y el doble Wilce, por lo que comentabas de que los tornillos son macizos y no percutáneos, no canulados, perdón. Sí, nosotros creemos que es mejor para poder... O sea, después con el tiempo del lado contralateral hemos disminuido el tamaño del abordaje contralateral. Y también nos simplifica un poco el pasaje de la barra y sí, la colocación de los tornillos. ¿Pero les parece más fácil la colocación sin guía
Sí, claramente sí. Nuestra postura es que Por si un tema nosotros somos capaces de hacer una cifoplastía en T8, de ahí para abajo somos capaces de colocar tornillos. Esa es nuestra por postura. tiempo y demás. El tiempo nosotros es algo que nos preocupa mucho con respecto a la exposición de rayos y lo hemos medido y es similar a una cifoplastía, con un técnico medianamente entrenado, ¿no? Es similar. La verdad que obviamente que hay técnicos que nos exponen a mayor cantidad de rayos, pero es similar porque el procedimiento es solamente la colocación de los tornillos, después no utilizamos más rayos. Claro. Y doctor Brusani, ¿por qué no le dio un poquitito más de lordosis a la barra? Está bastante bien. Para tener mayor lordosis lumbar, por supuesto, ¿no? Mayor lordosis. Sí, yo creo que es una lordosis armónica, digamos, que si también generar mayor distracción en ese segmento nos hubiera dejado un segmento que no está en armonía con el resto de la columna. Sí, quizás le faltó un poquito más de curva. Estas barras no vienen premoldeadas, las moldeamos nosotros. Pero yo creo que nos pareció adecuado. Quizás pudo haber sido mejor, pero... Sí, Marcelo. No, yo quería, ya que estamos entre amigos, tener un poco de controversia. ¿Podemos volver para atrás un poquito? Sí. Porque digamos que se pasó por alto por completo cuando se habló de mínimamente invasivo. Sí. Como que siempre se habló de artrodesis. Y si bien yo concuerdo totalmente con lo que dijo Víctor, la verdad es que si uno considera que la lumbalgia hay que fijarla siempre, tendría que fijar todas las hernias de disco, porque los pacientes, no digo todos, pero muchos vienen con lumbociática, con un componente lumbar importante, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, si eso es T1 y T2, yo asumo que no hay absolutamente ningún pasaje de discocefalorraquídeo por el canal a ese nivel. Sí. Y de hecho, cuando miramos el corte de la izquierda, que es el que parece más medial, la ocupación del canal es casi completa, digamos, un 80% como mínimo, ¿no es cierto? Y signos visuales de alteración discal dolorosa en cuanto a que no hay MODIC, no hay neumodisco, no hay inestabilidad axial, no mostraste, así que supongo que tampoco hay inestabilidad sagital. Las facetas son unas facetas que están normales para 40 y pico. Digamos, no digo que sea una mala indicación la de la artrodesis, pero en una paciente joven yo creo que se podría considerar hacer una microdisectomía en un caso así, donde está bien, uno no opera con una disectomía una lumbalgia, pero en este caso no es una lumbalgia común, es una lumbalgia de un paciente que tiene un disco voluminoso medial que comprime mucho el saco dural por vía anterior, asumo que la compresión es bilateral, y una lumbalgia, digamos, no sería raro que fuera en esta situación particular por el disco, no haría jamás una disectomía en un disco chiquito o en un disco unilateral para una lumbar, pero en este caso en particular creo que habría que considerarla. Si yo le hago un bloqueo a esta paciente y se le ve el dolor, digamos, estaría muy a favor de hacerle una micro hablándolo con la paciente. Claro. Sí, no, pasarlo por alto así directamente. Nosotros le hicimos todos los procedimientos, el bloqueo y todo, y ella es una paciente, digamos, que decidimos, mucho tiempo nos tomamos tomar la decisión para operarla, porque esta mujer inicialmente venía con el esposo y empezó con una molestia muy leve y fue progresando y le hicimos absolutamente todo y no mejoró. Y con respecto a la artrodesis, yo estoy un poco más alineado con el pensamiento de Víctor, que si sacamos, digamos, ese punto de apoyo con la disectomía, vamos a sacar y vamos a perpetuar el cuadro y lo vamos a aliviar durante un tiempo. Y el pensamiento que siempre a mí me guía, y quizás puede estar equivocado, es tratar de hacer una sola cirugía. Yo no pienso en hacer una cirugía y en un tiempo hacer otra. Está bien, con la artrodesis uno puede hipotecarle, digamos, el disco de arriba o el disco de abajo, pero no está en mi razonamiento de hacer una disectomía hoy para hacerle una artrodesis en 5 años. Por supuesto que si uno piensa que va a hacer eso, más vale se la hace de primera, pero entonces, Jorge, vos no haces disectomías. Sí, hacemos. Siempre sacás hacemos disectomías en los casos que creemos que hay un disco que está comprimiendo específicamente un segmento de la raíz, cuando hay una ciática que es la que domina el cuadro, y no cuando está dominando una lumbalgia con episodios de irradiación. En pacientes jóvenes, la indicación nuestra va más para la disectomía, que obviamente evitamos la artrodesis, pero en pacientes... ¿Esos pacientes no te quedan con lumbalgia entonces? No, la verdad que los pacientes que nosotros elegimos son pacientes
me acuerdo de los últimos, son pacientes deportistas de alta competencia que gracias a lo poco agresivo, un abordaje unilateral mínimo, han vuelto a niveles competitivos profesionales. Esos son los pacientes que elegimos con muy poco tiempo de evolución del cuadro y realmente vemos que al liberarlo el paciente recupera la masa muscular, recupera la función y con poca agresión muscular. Esos son los pacientes que elegimos para una disectomía, pacientes jóvenes sanos, con discos hidratados que han tenido la extrusión o la compresión a nivel de la emergencia de la raíz. Hay un poco de controversia en eso que decimos, un disco sano que justifique una cirugía por una hernia de disco. No, me refiero que es un disco hidratado que a consecuencia de un episodio traumático de esfuerzo ha tenido la extrusión, la migración, la compresión, pero un disco no deshidratado como se ve que a mí me da la sensación que es un proceso crónico en el cual ha fracasado todo lo previo y por eso le indicamos. O sea, en el disco que está sano y que de repente yo lo veo todavía hidratado y que el paciente no mejora y tiene un déficit motor o una ciática paralizante, ese sería para la disectomía. No quiero dar más tiempo, o sea, discos no negros. Claro. Dos preguntitas. Sí. Nosotros valorizamos mucho el uso de la tomografía preoperatoria. Y segundo, me gustaría preguntar al panel si alguien consideraba importante o si se tuvo en cuenta de realizar un abordaje extremo lateral y si la posición de los vasos en esta paciente lo hubiese contraindicado. Un abordaje lateral. Un XLIF. ¿Quién quiere opinar del panel? Sí, en el L4, L5 tenés que ver en la radiografía el nivel de la cresta. Por supuesto que con todo el instrumental curvo uno puede saltear eso. El L4, L5 tiene sus complicaciones, tiene un psoas importante por lo poco que se puede ver del psoas. Si me das a elegir, es decir, ¿qué le haría a este paciente? Una mínimamente invasiva. Fíjate la cresta donde llega en L4, L5, habría que quebrar mucho la mesa, tener muy buen instrumental curvo para trabajar ese nivel, y en cuanto a complicación o a habilidad quirúrgica en mis manos, me parece más viable hacer una técnica, un MIST-LIF que un XLIF en mis manos. Por supuesto que hay gente que... Sí. A lo mejor el XLIF no sería lo ideal, pero por poderse, no las he hecho yo, la he visto hacer, y lo que demandó la cresta ilíaca pues fue una pequeña osteotomía de cresta. El cirujano en realidad lo utilizó además como injerto intersomático, y la verdad es que se pudo hacer en 4 o 5. Sí. Yendo al comentario de la crítica de la lordosis, con el ALIF tenés mejor chance de controlar la lordosis, y considero que entra dentro de lo que hablamos de cirugía mínimamente invasiva, porque el paciente en 24 horas también... ¿Y vos le harías el ALIF a esta mujer en el L4, L5? Sí. A ver. Doctor, ¿algún comentario? Jorge. Pedro. Pedro, sí. Sí, con respecto a la parte técnica, que vos decías que utilizás tornillos macizos. Sí. Cuando uno utiliza tornillos canulados, en realidad vos lo que haces es encontrar el pedículo y después a través de esa guía baja el tornillo. En el espacio pequeño, cuando vos iniciás con un iniciador de lenque, lo dejás puesto, controlás, sacás, porque hay un momento donde vos en la iniciación te vas a quedar sin ver el agujero que hiciste. O sea, se supone que uno cuando perfora con el lenque, en algún momento lo tiene que retirar, y ese es un momento que si no tenés una visualización, claro, podés perder la relación de la perforación. La técnica utiliza distintos tubos de dilatación progresivos, en los cuales el último tubo se fija aparte de la faceta, con lo cual ya uno tiene un punto de referencia. Y ese punto de referencia es donde uno trabaja con un lenque que va justo en ese tubo, en el diámetro de ese tubo. O sea, está el lenque común y por arriba tiene una guía que permite que uno no tenga juego. O sea, que una vez que yo encontré el punto de ingreso, ya con la guía de pedículo no voy a tener posibilidad de irme.
Eso por un lado. Por otro lado, yo también tengo la posibilidad de retirar el lenque y palpar y verlo con rayos y aparte tener la sensación que habitualmente tenemos a cielo abierto de que estamos en el pedículo. O sea que eso no es un inconveniente. No, eso está claro. El tema es que en algún momento vos retirás el palpador y el agujero queda libre y ahí quizás se dificulta ese momento de volver a encontrar. Ese es quizás no con el lenque, sí quizás con el palpador, pero no es una cosa terrible tampoco, porque uno está limitado al tubito y uno lo encuentra fácil. Lo que tenemos son canulados también. Directamente retirarse el lenque y queda la guía adentro. Sí, con respecto al canulado, la guía del alambre no está exenta de migraciones, de complicaciones, de que se ensucie. Es un poco molesto también tener los alambres guía. Por eso, digamos y porque realmente lo hemos podido hacer y no hemos tenido inconvenientes, es que lo seguimos usando. En el momento en el cual veamos que hay mayor inconveniente con uno macizo, optaremos por los canulados. Independientemente de que los macizos tienen un menor costo en relación a los canulados. Eso también es un tema que no es menor, ¿no? Ahí estoy totalmente de acuerdo con vos, pero ¿por qué le pones macizo? ¿No te parece más fácil con la guía? No, el razonamiento es eso. O sea, yo puedo poner en una columna torácica una cifoplastía. Me parece que teniendo los mismos cuidados de orientación del pedículo, de que no esté rotado, de entrar por el borde externo del pedículo en el momento de iniciar, todos esos detalles que habitualmente tenemos con una cifoplastía, no vamos a tener mayores inconvenientes. Sí. Quería volver a la idea de la LIF. ¿Podés poner el corte axial de la resonancia? Sí. Llama la atención que la bifurcación de los vasos está bien sí. O fue muy alta, no sé, habría que seguirlo, porque si fuera el caso y la bifurcación es bien alta, yo también creo que preferiría una LIF. Una LIF. Sí, bueno, ese era un poco lo que yo planteaba al principio con respecto a la discopatía central, ¿no? Nosotros no tenemos experiencia con respecto a la LIF, no lo usamos habitualmente, pero bueno, es una consideración que es muy válida. ¿Hay alguna otra pregunta? Porque me imagino que el doctor Busoni tendrá más casos y queremos tener la oportunidad de escucharle los casos para tener una discusión también sobre ellos, ¿no? Adelante, doctor Busoni. Sí. Este es un hombre de 41 años con un dolor lumbociático que también fracasó con el tratamiento no quirúrgico. La evolución del dolor lleva 3 meses, un paciente que no es de Buenos Aires y que como actividad es corredor amateur. Digamos que en este caso, estas son las radiografías, una columna sana, sin fenómenos degenerativos. Y lo que vamos a ver acá sí es un disco que es más lateral, como algo que que nos guía a hacer un abordaje foraminal, pero como situación demandante es el acceso L5-S1. Acá es cuando me gustaría escuchar un poco los comentarios del panel. ¿El cuadro predominante era la asiática, Jorge? Sí, es la asiática. La asiática, mucha limitación, incapacidad, no podía realizar su actividad ni laboral, que era muy sedentaria, trabajaba en un banco, ni tampoco su actividad recreativa, que era correr. Estaba realmente limitado y con un disco, bueno, que ha perdido altura y con esa imagen compresiva. Yo con ánimo de Sí. discusión, este me parece un buen caso para una microdisectomía, mucho más confortable que indicárselo al caso anterior. Está bien, sí. O sea, el tema de la microdisectomía, a mí, digamos, no estoy en contra, digamos, no en contra tuyo, sino en contra de esa postura, porque digamos que ya hay una caída de altura y yo creo que este paciente en poco tiempo generaría algún fenómeno
degenerativo facetario con dolor lumbar por la pérdida del punto de apoyo anterior, que sería este disco. ¿Alguien del público quiere opinar sobre qué tratamiento le haría a este paciente? Jorge, ¿qué edad tiene? Joven, 41. Hola, buenas tardes. Yo soy el doctor Kess. Yo estoy de acuerdo también. Yo, un paciente joven, con una ciática, yo no le tengo tanto temor a la caída anterior del disco, le haría una disectomía, ¿no? Porque me parece que es la indicación para... Y además, si es un amateur, un corredor, un deportista. A Juan Sebastián Verón, a los 34 años, tenía una discopatía similar y todavía sigue jugando al fútbol 10 años después con una bisectomía. Sí, yo no conozco el caso. Nosotros a los jugadores de fútbol profesionales le hacemos una disectomía con la salvedad de que los pacientes, digamos, deportistas de alta competencia, digamos, tienen una vida activa que está acotada al rango de los 40 años y después tienen inconvenientes importantes para su vida cotidiana. Sí, Marcelo. Yo entiendo, Jorge, que tu preferencia es hacer una fijación, digamos, pero la literatura claramente no avala esa postura. Claramente tiene un disco negro que es acorde a los 40, 50, lo que le duele por lo que contás es la hernia. Y si no, habría que operar, digamos, la mitad de la platea acá para prevenirle que en el futuro tengamos, la mitad no, ya más de la mitad, ya acá mucho más de 40. Digamos, entiendo cuál es tu preferencia, pero claramente la literatura no avala hacer una fijación en un disco lateral con una hernia que comprime una raíz que hace matching con la clínica. Está bien. Doc, ¿algún comentario más? Yo opinaría lo mismo que el doctor. Yo le haría una disectomía simple también, ¿verdad? Sin la artrodesis, por el tipo de actividad que tiene el paciente, la edad, por supuesto, y las articulares que están bastante bien, lo que no comprimen. Y un poco volviendo a la mesa en sí, que es el mínimamente invasivo y el TLIF. ¿Alguno de ustedes tendría algún inconveniente con respecto al segmento L5-S1 de hacer este procedimiento? ¿Se negarían a hacerlo o se verían limitados al hacerlo por el segmento, por L5-S1? Es más laborioso, ¿no? Como todo. Pero si vos te acostumbrás y buscás el triángulo de seguridad y seguís el paso de hacer la osteotomía de la descendente y después buscar tener las dos raíces a la vista, es un poco más laborioso, sí. Por eso yo comentaba antes en el E5S1, porque el resultado al año de las técnicas mínimamente invasivas comparados con las técnicas convencionales son más o menos lo mismo. Sí, es un poco más laborioso, pero creo que se puede hacer. Creo que lo que le hiciste está perfecto. Bueno, en este caso, por ejemplo, lo que yo te mencionaba antes y les mencionaba es que es menor el abordaje del lado en el cual no liberamos, ¿no? Les muestro el que sigue. Este es otro caso distinto. 38 años, una lumbociática que limitaba su actividad cotidiana, sin respuesta al bloqueo, 3 semanas de evolución y es un tenista competitivo, no interclubes, ¿verdad? Estas son las imágenes y me gustaría que alguno de los integrantes del panel la describan, por favor. Parece un quiste, ¿no? Sí, Parece un sí. quiste de la faceta articular artrosinovial. Parece un quiste sinovial. Sí, sí. Sí. En la tomografía se ve quizás alguna falla del disco y algún pequeño desplazamiento. Y en este caso en particular, bueno, optamos también por un abordaje mínimamente invasivo, liberando la faceta y como detalle, digamos, si se quiere, de color, en este caso no nos vimos conformes con respecto a la cantidad de injerto que pudimos obtener de la faceta
y un poco lo que mencionaban anteriormente en la presentación es que tomamos de la cresta ilíaca a través de un pequeño abordaje más hueso, que también como traumatólogos, digamos, preocupados por nuestras artrodesis, me parece que es una vía que podemos utilizar sin mayor agresión al paciente. ¿Y vos lo fusionaste porque pensaste que el quiste se generó por una inestabilidad de la faceta? Tal cual. Porque tenías una Tal muy buena cual. altura discal, ¿no? Es decir, tu Sí. altura discal era aceptable, está bien, está esa mínima anterolistesis. Y la 4-5. degeneración facetaria también, digamos. ¿Qué tipo de injertos están utilizando ustedes? ¿Siempre del paciente, de banco? O... No, de banco no usamos siempre el paciente y a lo sumo utilizamos el mejor injerto, digamos, comercial que podamos encontrar. Y por la vía es muy fácil de aplicarlo en su sitio, ¿no? Según con una vía tan pequeña no tienen problema. Sí, no hay problema porque siempre es intersomático y en el mismo espacio que generamos para colocar la caja tenemos espacio como para colocar el injerto. Pablo. No, yo, disculpen, tengo que hacer una pequeña interrupción. Nos queda poco tiempo para terminar esta sesión, pero a las 2 de la tarde está empezando en el Salón 2, en el otro salón, la conferencia del doctor Girardi, que estará llegando, creo que ya debe estar acá. Así que bueno, quería avisarles eso también y que en caso de que a mucha gente le interese no perderse una y estar en las dos a la vez, esto está siendo grabado y se puede después consultar con la página del curso. Disculpen y vamos terminando con Bueno, termino, les muestro el último caso. Es un hombre de 56 años, colega, sedentario, con múltiples discopatías degenerativas, con una irradiación que limita su actividad cotidiana. Y acá, digamos, les presento un mayor desafío con respecto a la decisión quirúrgica. Claramente se ve una columna degenerada, con mala alineación, con una discopatía foraminal, tanto en el corte axial como en el corte sagital, y la decisión del tratamiento, ¿no? El nivel que vemos acá es 5-4 y bueno, acá se ve, acá digamos lo que se puede plantear es si es suficiente hacer esto, qué pasa con los niveles de arriba. El nivel de arriba está enfermo también, sí. pero el que le sigue y el que le sigue. Entonces me gustaría escuchar algún comentario con respecto a la decisión y al caso, el resultado, ¿no? Yo creo que... Sí, por favor. Yo creo que es una buena elección. Si vos vas a tratar el síntoma exclusivo y es un tipo que convivía en forma aceptable con su lumbalgia, esto le va a resolver el problema y la lumbalgia la seguirá teniendo. Si no, tenés que hacer una cirugía demasiado grande. Por eso, ese fue el pensamiento nuestro. Doctor. Parte colega. Okay. ¿Hasta cuántos niveles están haciendo ustedes para la Mixed Leaf? No, solamente estamos haciendo 2 niveles. Bueno, 2 niveles. Sí. Y yo quiero preguntar al panel o a los doctores si usan la proteína morfogenética, la BMP, o a Nahuel Barquero, que está en España, si se usa allá. Porque hay un estudio del Neurospine, del Surgery en Oxford, de 1.500 pacientes, en la cual se usa la BMP con un 97% de consolidación al año. Es un estudio muy grande, un metaanálisis. Entonces, en comparación con el injerto autólogo o el fosfato cálcico, con la BMP más injerto autólogo consiguen un 97% de consolidación. En cambio, con el autólogo consiguen un 92% y con el fosfato cálcico, pues muy inferior es el grado de consolidación a los 6 meses o al año, que fue corroborado con radiografía y con tomografía. ¿Usted, doctor, Salas? Nosotros no tenemos disponibilidad en nuestro medio. Claro, es un tema de dinero. Esto depende mucho del dinero, ¿no? Si hay hospitales en Madrid que son privados y la utilizan, claro que la utilizan, pero es un tema de dinero, la verdad. Doctor. Sí, quería contestar también lo mismo que preguntaba Barquero. Ese es el problema. Si usas BMP, tenés prácticamente seguridad de que va a funcionar lo que pueda.
Es espectacular cada estudio que ponemos. Nosotros lo usábamos muchísimo en Estados Unidos. En NYU lo usábamos de rutina. Los costos están creciendo. No lo utilizamos más en todos los casos, cada vez menos, porque es realmente caro. Si usas hueso del paciente, autólogo, heterólogo, de cadáver, es acortar casi 10 veces el costo. Ese es el problema con BNP. Es bárbaro, es excelente. Lenke lo usaba en escoliosis de chicos rutina, usaba 12 dosis. Vale $3.000 cada dosis de la chiquita. Así que es una locura lo que aumenta el costo. Los estudios son bárbaros, pero el problema es la disponibilidad. Nosotros allá ya tenemos un problema. ¿En qué casos específicos lo utilizan entonces? Yo lo uso el BNP en lo que voy a mostrar ahora en algunos espondilolistesis de alto grado, pacientes en revisiones. Lo uso siempre. Cirugía de revisión. Revisión lo uso al claro. BNP de rutina porque sabes, tenés que hacerlo. Lo usan algunos en mínima invasiva, cuando hacen mínima invasiva, el T-Leaf, usan la dosis chiquita y ponen uno adentro de la caja y ponen el otro porque no tocan la otra faceta, sino tocan la otra faceta y ponen la mitad en la faceta donde hiciste. Pero en general, yo por ejemplo para hacer T-Leaf no lo utilizo más y cada vez te están volviendo mayor, es casi imposible. Es excelente, como dijiste vos, pero no se puede hacer más. Me gustaría aclarar un punto nada más. En la Argentina no es un tema de dinero, es un tema de legislación. Nosotros no podemos usar BNP acá por una ley puesta durante el gobierno de la Rúa. Es decir, hasta que no se modifique la legislación y se hagan las aprobaciones pertinentes, el BNP en la Argentina no se va a poder utilizar. Me gustaría hacer solo un comentario sobre el BNP también, porque la cuestión concordo integralmente. Yo la utilizo solamente en casos de revisión, con dosis bajas, al frente de la caja. Y un otro punto muy importante es la osificación heteróloga que ocurre cuando uno se utiliza BNP de rutina para IMAES T-Leaf. Entonces, tendremos que tener cuidado, mesmo em casos especiais de utilização, para não haver osificação heteróloga com BMP e sintomas de radiculitis, tanto aguda, inflamatória, quanto crônica por conta desta compressão. Isso é muito comum em serviços que utilizavam BMP para mais T-Leaf de rotina. Gracias. Eso es todo, doctor. Bueno, muchas gracias, doctor Salas Busoni. Muy amable. Doctor del panel, se ha dado por concluida la sesión.